Este es, y lo dijo el colega de Cambio Radical, el tercer, yo creo que cuarto debate que se realiza en materia de las víctimas del conflicto armado en los últimos 40 meses. Y hay una situación muy delicada y que vale la pena tener en cuenta. Lo dijo la secretaria de Participación. Hay que tener mucho cuidado con la revictimización, que ese ha sido uno de los flagelos más grandes y las preocupaciones más grandes y los dolores y los sufrimientos que han tenido los que hoy son víctimas del conflicto armado. Recién se crea la nueva mesa de víctimas de la ciudad de Cartagena, donde usted, personero, hace parte de ella. Y yo creo que hay una inmensa tarea donde es pensar qué va a pasar después del mes de junio, cuando se termine el proceso de identificación de las víctimas. Y yo entiendo la preocupación del concejal del Polo. Es que nosotros estamos hablando de un posconflicto, concejal Múnera, de un posconflicto sin terminar un conflicto. Entonces yo creo que aquí es donde cabe realmente la gran inquietud de cómo son las etapas reales del proceso de paz. Y lo decía el concejal, es que me ha gustado las intervenciones de Cambio Radical, Tony, cuando decía el campesino de nuevo al campo. Y en eso hemos sido como bancada reiterativos, y es una de las posiciones que ha tenido el Partido Alianza Social Independiente, y es las garantías que debe tener el campesino. Y no olvidar, presidente, que nosotros somos un país con vocación agrícola, y es allí donde debemos garantizarle a estos ciudadanos que regresen a la producción del agro. Pero ¿cómo se logra? La mejor garantía para las víctimas del conflicto armado, por encima del asistencialismo, es garantizarle el regreso al campo, a la producción del agro, a sus parceras, pero mejorando las vías terciarias, tecnificándole su producción y estableciendo unos subsidios para los insumos agrícolas que les permita ser competitivos en una ciudad o en un país con una apertura económica totalmente abierta desde hace ya varios años. Tenemos muy claro que a finales de junio, cuando termine ese proceso de identificación, vamos a terminar por encima de 7, algunos se atreven a decir que 9 millones de colombianos como víctimas del conflicto. Estamos hablando de más del 15% de la población colombiana víctimas del conflicto. Y he hablado con varios personeros del país, de ciudades capitales y diferentes municipios, y me dicen, el problema que nos encontramos en el proceso de identificación es que el ciudadano se desplazó por cualquier motivo, por físico miedo. Puede haber una víctima del conflicto armado y ser desplazado, de ver cómo a sus vecinos los acribillaron, los masacraron, los torturaron, y al otro vecino también. Él no se va a quedar esperando de que siga él. Y por eso hoy tenemos que en la ciudad de Cartagena podemos superar la cifra de 110.000 ciudadanos víctimas del conflicto armado. Estamos hablando del 11% de la población cartagenera. Y si nos vamos a acercar a la media nacional, vamos a tener 150.000 ciudadanos en nuestra ciudad como víctimas del conflicto, hacinados y sin oportunidad de educación y formación para sus hijos, lo que agudiza aún más la crisis. Y solo eso se le da solución cuando regresemos de esos 110.000 o 150.000 ciudadanos medianamente dándoles trámite a que regresen a ser productivos en lo que ellos realmente saben hacer, pero dándoles garantías. Y lo dijo uno de mis colegas acá, somos ciudad receptora, somos central de destino y recogemos los problemas del resto del país.
y el presupuesto de la ley para la ley de víctimas, si bien es cierto, tiene una inmensa responsabilidad de ese padre biológico que es el gobierno nacional, también debemos tener que ser dinámicos y tener en cuenta secretario del Interior que cede su trabajo y su compromiso con las comunidades, de tener en sus instituciones funcionarios capacitados para atender realmente a quienes son víctimas y no caigan en la revictimización de un maltrato. Esta gente es muy vulnerable y muy sensible, es que han sufrido suficiente. Pero sobre todo, y el anterior debate aquí se concluyó de que los funcionarios en su gran mayoría ni siquiera conocen el funcionamiento de la ley. Entonces, esa es la primera parte que debe dar un paso grande en el proceso con las víctimas, es tener funcionarios capacitados con función y vocación de servicio, amando su profesión y la atención a estos ciudadanos para que no caigamos en el error de que estos ciudadanos sean revictimizados. Ese es el primer paso. De resto, estoy de acuerdo con el concejal del Polo, aquí terminamos siendo demagogos de la política y peor aún con las víctimas del conflicto armado. Gracias, presidente.